en la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos y a veces en la nuestra aparece un arquetipo, una imagen que todavía se recuerda en los libros de texto y que para muchos esconde poderes sobrenaturales, personas que podían transformarse en planta, personas que se convertían en niebla, personas que quedaron impresas en la historia de Colombia como bandoleros, mariachi, sangre negra, tiro fijo. Esta noche en la cual vamos a investigar sus casos, en la cual vamos a investigar sus historias, nos sumergiremos en la violencia colombiana, aquella que tal vez se desató o encontró su cima en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Revoluciones inconclusas, hombres arrojados a la guerra, niños soldado y coroneles de alpargata. La historia de Colombia está plagada de sueños, machetes y gritos silenciados. Gritos que se desataron durante el 9 de abril de 1948, cuando 3 disparos a mansalva cegaron la vida del político colombiano más popular de la historia, Jorge Eliezer Gaitán. Gritos que siguieron sonando entre las montañas y las selvas de Colombia, con otro nombre, otra cara y otra voz. La voz de Efraín González, Sangre Negra, Capitán Ceniza o el Mariachi. Verdugos, magos o héroes populares. Seres capaces de transformarse en niebla, mata de plátano o perro. Seres que derramaron sangre y que se convirtieron en mito. Acompáñenos esta noche a conocer su historia de la mano de testigos y expertos en nuestro especial acerca de los bandoleros colombianos. Y para eso nos reunimos con un importante escritor colombiano, con quien recorrimos el barrio donde murió, donde fue asesinado, uno de los más importantes bandoleros de nuestra historia, Efraín González Telles, el Siete Colores. Llegamos aquí a este lugar, a este separador donde se apostaban los soldados que estaban disparando frente a esa casa que ustedes no ven, pero allí estaba Efraín González Telles. Maestro, ¿qué podemos hablar del Siete Colores, de ese mito? Gracias, Esteban. No, pues, a ver, tal como tú lo comentas, efectivamente, pues, Efraín González Telles, alias el bandolero de los Siete Colores, cayó en este lugar. Todo esto lo sabemos gracias al trabajo, al gran trabajo investigativo de ese cronista maravilloso que es Pedro Claver Telles. Pedro Claver Telles, primo de Efraín González Telles, el bandolero de los Siete Colores. Lo más curioso que encontramos, una de las cosas curiosas que encontramos alrededor de la vida de él es que le decían al bandolero de los Siete Colores porque la leyenda dice que tenía el poder místico o estaba protegido por algún tipo de conjura o algo así, de convertirse en un manto de mariposas, en una bandada de mariposas, y luego podía escapar de esa manera de las emboscadas y de los intentos de captura por parte del Ejército Nacional. Un barrio que parece nos transportar a otro tiempo y otro momento. Seguimos caminando, maestro, por este barrio que fue donde murió Efraín González Telles y encontramos algo impresionante en esta, la parroquia de San José Obrero. Efraín González Telles es dado de baja en 1965 por el general Matallana, que fue quien dirigió el operativo, y en ese año 65 se construye la parroquia San José Obrero, una coincidencia histórica extraña, no deja de ser curioso, ¿no? Para entender mejor el mito, buscamos a un familiar directo, Pedro Claver Telles. Esta noche, Más Allá, nos acompaña uno de los escritores más importantes de Colombia
en el último siglo, alguien que hizo una gran cantidad de relatos y de crónicas que hablan de una época que atravesó nuestro país, la violencia, los bandoleros, tiempos horrendos y terribles que esparcieron sangre por todo nuestro territorio nacional. Les estoy hablando del maestro Pedro Claver Telles. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Maestro, para comenzar, me gustaría que usted nos contara a todos quién es Pedro Claver Telles. Bueno, yo soy un campesino santanderiano, hijo de una pareja exótica, dadas las circunstancias de que mi papá tenía 62 años y mi mamá 20. Mi papá fue un personaje muy trabajador, y yo recuerdo que cuando viví en el campo con él, se levantaba a las 5 de la mañana y preparaba el tinto para todos, ¿sí? Inclusive a mí me gustaba mucho estar con él, porque yo vivía muy sorprendido de cómo un viejo campesino que solo tuvo unos meses de escuela tenía una biblioteca muy selecta, que era el Quijote, los ensayos de Montaigne, La Vorágine y 2 o 3 libros que uno decía, pero ¿por qué un campesino leyendo los ensayos de Montaigne? ¿Quién era Efraín González, Bueno, maestro? Entre otras cosas, a mí me seducía mucho que el segundo apellido de él era Telles. Entonces yo traté de averiguar, pues, que me contaran la verdad, si teníamos alguna relación familiar. Y evidentemente mi papá me dijo, la verdad, sí. La mamá de Efraín es prima mía. Entonces yo venía muy interesado porque Efraín era una leyenda. Efraín González había iniciado su vida bandolera en el Quindío. Tuvo problemas con un periodista que se llamaba Celedonio Martínez Acevedo, lo mató y huyó. Efraín comienza a hacer un sondeo de cómo era la cosa política en la zona. Y es que es una zona donde hay, por ejemplo, Puente Nacional era una zona donde vivía la mayoría, era liberal, pero había muchísimo conservador. Y donde había una mujer que la llamaban la Cenicienta, que era hija de un general de la Guerra de los 1000 días y que era la patrocinadora de Efraín, ¿sí? Se llamaba Matilde Castañeda y la apodaban la Cenicienta. Ella era dueña de todas las tierras. Nacido en el municipio de Pijao, Quindío, en 1933, fue el mayor de 9 hermanos, 8 de ellos nacidos del segundo matrimonio de su padre. Estando muy joven, ingresó al Ejército Nacional de Colombia, llegando a escalar al grado de cabo y sirviendo de enfermero de combate. Permaneció en las Fuerzas Armadas hasta 1958, cuando desertó de las filas oficiales luego de que lo acusaran de contrabandear armas y se unió a un grupo de pájaros, paramilitares conservadores, que al mando de Yair Giraldo operaban en el departamento de Caldas, sirviendo los intereses de terratenientes locales y transformándose en un feroz asesino y en leyenda, pues se decía que poseía poderes sobrenaturales. Usted tiene un libro que se llama El mito del 7 colores, sobre Efraín González, quien es primo suyo, o fue primo suyo. Efraín González, decían los campesinos, o dicen los cronistas de la época, que le daban ciertas propiedades mágicas, que por ejemplo se transformaba en animal o en mata de plátano, que le disparaban y las balas no le entraban. ¿Usted investigó sobre eso? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mire, sí, o sea, ese es un mito. Unos hablaban de él muy bien, otros hablaban de él muy mal. Inclusive
parientes de él hablaban mal para quedar bien, ¿me entiendes? Entonces a mí me apasionaba, era el Efraín González mitológico. El Efraín González que fue capaz de desatar, digamos, de convertirse él mismo muy hábilmente en un mito. Porque el tipo era un creador de episodios. Una vez lo iba persiguiendo el ejército y se tira con caballo y todo a un abismo, ¿sí? Y después lo que vieron fue un animal, ¿sí?, que huía. Entonces empieza el mito y empieza la leyenda que se convertía en gato, se convertía en culebra, se convertía en árbol. O sea, empieza toda una leyenda que él alimentaba. Yo creo que él era un excelente actor y un tipo que alimentaba su leyenda. Política, mito y violencia, unidos en un solo hombre que marcó su nombre a sangre y fuego en nuestra historia. Un hombre que a partir de 1960 se trasladó a las tierras de Santander y Puente Nacional, enfrentándose a liberales y al Ejército Nacional sin sufrir ningún rasguño. En abril de 1960, el ejército atacó la casa de Efraín, en la finca El Recreo del municipio de Albania, siendo asesinados su padre y su padrino. La rabia lo consumió y aunque lo buscaron por cielo y tierra, logró escapar a un cerco de más de 200 soldados, dando muerte a 8 uniformados. Su leyenda crece. El pueblo cree que está rezado y que es invulnerable. Maestro, algo que me parece a mí impresionante de esta historia es que tanto en la literatura como en otros registros los bandidos a veces se ven como héroes, lo que no son seres malditos y también como seres mágicos, como capaces de romper las leyes de la naturaleza, como seres paranormales. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Bueno, esto no es propio de Colombia, ni de las sociedades latinoamericanas, ni nada por el estilo. Acuérdate de Robin Hood. Siempre vas a encontrar personajes similares, pero esos personajes se dan porque hay un desequilibrio social, hay injusticias sociales en donde la violencia es la única escapatoria para algunas personas para buscar algo de justicia. Bandolerismo que se une a la brujería, como el de los cangaceiros brasileros, bandidos de las arenas, queridos por el pueblo y que hasta 1930 derramaron sangre en el nordeste de Brasil. Al igual que en Brasil, se creía que los bandoleros estaban rezados y que su cuerpo estaba cerrado a las balas. Utilizaban untos mágicos y estaban conectados con hechiceras y brujas que le protegían. Había un mito que era muy popular en Efraín González, que las balas no le entraban porque él estaba rezado, que le disparaban de frente y quedaba el hueco en la ropa pero no en la piel. Él, por ejemplo, él leía la prensa y él se dio cuenta de que le decían que en periódicos donde le decía que se había transformado en gato, en perro, y todo eso, y él seguía alimentando esa leyenda, ¿entiendes? Él no se la inventó, se la inventó el pueblo, la gente, y además él era un cura frustrado, ¿sí? Él estuvo encerrado muchísimo tiempo en el convento de los dominicos. Inclusive teníamos un primo de él y primo mío, que era dominico. Los dominicos lo amparaban en la casa cural, ¿sí? Porque Efraín hacía largas caminatas para ir a misa. Era un católico ferviente, pero de verdad, que andaba con escapularios y le daban bala y sacaba los escapularios y todo eso. Entonces eso fue creando el mito y la leyenda que él alimentaba. De que no le entraban las balas. De que no le entraban. Estaba bendito. O sea, cuando le disparaban sacaba su escapulario, sí, y le ponía pecho al... Y cuando cogía a un enemigo, le hacía besar el escapulario y lo hacía rezar. Su leyenda creció y se consolidó con cada escape imposible y con cada muerto, llegando a ocupar las letras de las canciones
populares como esta, compuesta por José Benito Ardila, que expone los sinsabores de su historia llena de hechicería y muerte. Cometió sus fechorías que al pueblo no le gustó. Seguro que no. Él también fue un buen soldado que la tropa distinguió. Pero el que a hierro mata, a hierro muere. Y la muerte de Efraín González Telles fue tan oscura como su vida. Y la veremos después de estos breves comerciales aquí en Más Allá. Quien siembra vientos cosecha tempestades, y a Efraín González le cayó un huracán, y su historia nos devuelve en el tiempo y en el espacio a Bogotá al 9 de junio de 1965. Coincidencia o realidad, la historia de Efraín González Telles se funde con la calle, con el barrio y el país. Una historia que camina con la del bandolerismo, fenómeno que nos explica el profesor Aurelio Suárez. Y llegamos, después de todo el recorrido que hemos hecho, a la casa de alguien que sabe muchísimo del tema agrario en Colombia, Aurelio Suárez, que nos va a contar en parte toda esa historia de los bandoleros y de por qué se produjeron. Muy buenas tardes, Aurelio. Esteban, mil gracias por su gentil invitación. Un saludo a usted y a sus televidentes. Aurelio, ¿por qué existieron los bandoleros en este país? Bueno, los conflictos en Colombia, la conflictividad en Colombia, por decirlo de alguna manera, tiene dos orígenes. Un origen que es la presencia del capital extranjero en el país, que comienza desde la agresión de los Estados Unidos a Colombia en Panamá. Ese es un factor de conflictividad. Y el otro gran factor de conflictividad que está relacionado con el anterior es el tema de la tierra en Colombia. Colombia es un país que históricamente tiene una tradición de desigualdad en la distribución de la tierra. De hecho, cuando en el país se produce la independencia de España, esa independencia es dirigida por grandes hacendados. Y digamos las tareas democráticas propias de una república, que es obtener su soberanía, su independencia, su autonomía nacional y hacer transformaciones democráticas en la distribución de la tierra, en Colombia eso no se produjo. Entonces esa hacienda heredada de la colonia, de los encomenderos, que ya eran criollos hacendados, esa hacienda no se desintegró nunca, sino que por el contrario, durante todo el siglo XIX, Esteban, la hacienda se fue agrandando. Sí, hacer esta pregunta, y en este marco, ¿cómo surgen los bandoleros? Por lo siguiente, durante todo este periodo, digamos, de Tomás Cipriano de Mosquera hasta que, unido a lo que venía gestándose socialmente en el país, digamos en las ciudades, cinturones de miseria, de migración, y ese gran caudillo que había canalizado entonces esa inconformidad Jorge Eliezer Gaitán, termina generando una situación que con el 9 de abril de 1948 produce una violencia, y los partidos, especialmente el Partido Liberal, comienza a desarrollar pues ya la lucha armada como una forma de contra la dictadura conservadora que ellos llaman, pero a la vez también los conservadores en las regiones decidieron armar sus propias bandas de pájaros para enfrentarse a estos campesinos en armas, y se desata todo el fenómeno de la violencia en el país. Aunque la violencia ya azotaba al país antes del Bogotazo, luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se desbordó. Ciudades rebeldes, calles destruidas, tranvías ardiendo. Ese día fue terrible lo que yo vi, que yo nací en un pueblito que era un corregimiento de Jesús María, que se llama La Belleza, y en ese pueblo había mayoría conservadora. Mi papá era liberal gaitanista, pero era muy amigo de los conservadores y tenía compadres y vecinos, porque eran campesinos bien, ¿sí? Honestos y trabajadores. Pero el problema político era muy duro, muy intenso. Entonces el día que matan a Gaitán, mi papá estaba hablando ahí con un tipo con el que hacía negocios, y había un camión como unos metros de donde estábamos,
y estaban descargando una mercancía para un almacén que tenía mi papá. Y había un el que descargaba el camión tenía una mano de gancho, era un fornido así impresionante. Y cuando se supo que mataron a Gaitán, el tipo que estaba al frente era conservador y le clavó el gancho en el pecho. Y después no lo podía sacar porque era un gancho. Yo vi eso y me desmayé, por supuesto, sí. Fue el primer hecho que marcó mi vida, yo nunca lo olvidaré. Mi papá, ese día liberales se acuartelaron, como decían ellos, ¿sí? Y los conservadores también. Y nosotros teníamos la única casa de 2 pisos, era la de mi papá, y quedaba en una esquina, y teníamos una visión perfecta al marco de la plaza, ¿sí? Y veíamos por dónde entraba la gente y por dónde salían a caballo o en camiones y todo, y cómo el pueblo se dividió inmediatamente en 2 bandos, ¿sí? Los liberales a un lado, los conservadores a otro. Maestro, después del asesinato de Gaitán todo cambió. Ya había violencia, pero todo cambió. Sí. Y aparecen unos nuevos actores, unos nuevos bandoleros. Sí. ¿Qué es un bandolero después de la muerte de Gaitán? ¿Qué es? Ya es otro tipo de bandolero, o sea, ya no es el peleador nato que se agarraba a bordón, sino ya son las armas de fuego, los machetes, los cuchillos. Es decir, empieza una violencia eminentemente sanguinaria. Y por supuesto esa violencia va evolucionando rápidamente, porque en esa época también comienzan a llegar armas de otro tipo. Este era un país de escopetas en la guerra de los 1000 días. Y en la guerra de los 1000 días se daban, era machete. Eran excelentes. ¿Qué hacías gremistas? Sí, ¿Qué hacías gremistas? Con el machete, habilísimos. ¿Sí? Eran personajes que peleaban con una dignidad y un decoro que nunca, por ejemplo, tendían a uno, como llamaban ellos, lo tiraban al piso y usted cree que el tipo lo mataba, le decía, párese, ¿sí me entiende? Tenían una dignidad impresionante. Queda en la memoria de muchas personas del campo, de campesinos, que el capitán Ceniza, había otro, capitán Venganza, Chispas, todos ellos también, según ellos, eran seres míticos, que no les entraban las balas, que se convertían en matas de plátano. ¿Qué podemos hablar de eso? Pues yo realmente sí también he oído muchas leyendas, ¿no? Sobre el capitán Venganza, que fue el que más oí porque te dije por mi cercanía en Risaralda y en Quinchía, pues había muchas leyendas que se aparecían de un momento a otro y en fin, y después incluso que una vez muertos también asustaban y de todo, ¿no? Queda como una cosa, pero yo sí creo que de alguna manera estas personas, sobre todo en el caso de los capitanes de guerrillas liberales, siempre representaban de alguna manera una especie de anhelo, de ansiedad de justicia que hoy todavía en Colombia quedó pendiente. Esa fue una asignatura que quedó pendiente en el país. ¿Qué eran esas personas? ¿Eran Robin Hood? ¿Luchaban por sus intereses? ¿O delincuentes? ¿O delincuentes? ¿Qué eran? Todas las anteriores. Todas las anteriores, porque hay una cosa que es importante. Yo creo que a esas guerrillas les faltó ideología, les faltó una idea política. Eran guerrillas sin formación política, ¿cierto? Entonces, cuando usted, digamos, comete un acto de insurrección, de rebelión, que es un acto incluso reconocido en la misma ley, pero no tiene una ideología, no tiene un criterio, no tiene un norte político, no tiene una estrategia táctica, no tiene un objetivo muy claro, pues es muy fácil que termine cayendo en actos pues, de descomposición social y de delincuencia que además todos son de origen campesino. Justicieros conservadores y liberales que desbordaron la sangre y la destrucción y que al final fueron traicionados por quienes los llevaron a empuñar las armas.
El Frente Nacional fue un pacto entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Con él se repartieron el poder, la burocracia y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968, luego de la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla. En este contexto, los bandoleros ya no eran necesarios y fueron perseguidos y exterminados. Y Efraín González, conservador, apoyado por los gobiernos conservadores y de pronto traicionado. Es como si las élites los desecharan, ¿no? Pero también a los liberales. Sí. Porque es que a González, a Sangre Negra, a Venganza, y a ellos los matan ya cuando los liberales y los conservadores están gobernando juntos, ¿cierto? Esa sí fue la realidad. Los desecharon, los usaron. El Frente Nacional, correcto. Sí, sí. ¿Cómo murió el Siete Colores? ¿Y qué fue de los bandoleros? Lo veremos después de estos breves comerciales. Luego del Frente Nacional, los bandoleros no son necesarios y se convierten en enemigos públicos. Perseguidos a sangre y fuego, son buscados inclementemente por las autoridades, como atestiguan estas imágenes grabadas por las fuerzas de seguridad francesas que apoyaban la persecución de Chispas y alias La Hiena en las montañas del sur de Colombia. Estos que se ven todos pintorescos todavía están vivos. Estos chicos nacieron en esa zona pero mataban a la gente. Los mitos desaparecen y la magia se convierte en carne. Hay mujeres sosteniendo ametralladoras, es decir, los bandoleros también tenían mujeres. Ellas estaban en todas las laderas y hacían su servicio bastante bien. Una suerte que llegaría también a Efraín González el 9 de junio de 1965. Doctor Suárez, en 1965 murió Efraín González en Bogotá y fue en un barrio, el barrio San José. Sí. ¿Usted dónde estaba en ese momento? ¿Qué recuerda? Yo en 1965, yo estudiaba bachillerato aquí en Bogotá y yo me acuerdo que todo Bogotá era con el radio prendido, porque en esa época era radio, en esa época no transmitían por televisión eso, ¿cierto? Era el radio todo el mundo oyendo cómo fue la PM, ¿no? En esa época era la policía militar, la PM, el ejército. Yo creo que esos batallones que había en el sur de Bogotá llevaron, y eso fue una balacera, contaban, eso fue un mito, que Efraín González estaba él solo, pero que había puesto varios escopetas, sí, yo creo que eran escopetas y medio fusiles en las ventanas, entonces iba y disparaba por una, disparaba por otro para que apareciera que habían varios, pero aparentemente después cuando entró el ejército solo encontró a él ahí. Él llega a Bogotá en un momento difícil. Había tenido un combate donde inclusive murió uno de sus hermanos y quedó herido. Le pegaron un tiro en la espalda que le afectó los riñones. Entonces él lo trajeron un personaje muy cercano a él y muy cercano a mí y le dieron vivienda, posada, como llaman ellos, en una casita que quedaba ahí frente a un campo, una especie de lote grandísimo que había en la zona, que fue la casa donde murió. Prácticamente él era limítrofe con un potrero. Y él llegaba allá porque tenía una amante.
A él le llevaban todo allá. Si quería beber, si quería tomar, no salía. ¿Sí? Y tenía tenía muchos amigos en cercanías, porque él ya en ese momento, en esa parte de su vida ya fue el capo de los esmeralderos, ¿sí? El jefe armado. Él tuvo un grupo que no pasaba de 7, que eran pagos, inclusive por los esmeralderos, para proteger a los capos de las esmeraldas. Él no pensaba en un ejército y en un grupo grande, sino 6, 7 tipos. Fue un operativo en el que participó también el general Harold Bedoya, que por entonces era solamente un joven teniente que tuvo que enfrentarse a la leyenda. Me tocó enfrentar al bandolero de mayor calidad criminal que había en Colombia y me dejaron desde el comienzo hasta su final. Eso yo se lo agradezco a mi coronel Matallana, pues. Teníamos 2 reflectores y detrás estaba toda dijéramos, la chusma. No sabíamos si iban a aparecer grupos armados de Efraín y nos dispararan a los soldados, que no eran muchos tampoco los que estaban ahí al frente. Era un grupo de unos 10 soldados, no había más, que eran los que teníamos la responsabilidad de dispararle a Efraín en el momento en que saliera por esa puerta o por esa ventana. Es que no se nos olvide que Efraín González fue el primer esmeraldero mafioso grande que tenía en Colombia y compraba gente, compraba testigos, compraba autoridades, compraba políticos. Por eso es que él le llamaba que los políticos lo fueran a auxiliar. Cuando está Efraín González en Bogotá, está solo frente a un batallón casi del ejército. Sí. Y él dispara por las ventanas y el ejército se confunde. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Él descubrió desde mucho antes que esa técnica, esa táctica, le producía dividendos favorables, ¿cierto? Que era dar la impresión de que no estaba solo, ¿sí? Sino que él disparaba desde distintos sitios para dar la impresión de que estaba acompañado, y eso evitaba que se le acercaran en masa. Y en un momento, después de la balacera y todo eso, se va la luz en el sector. Alguien conectado con él quita la luz en el sector. Sin embargo, había un carro de bomberos que tenía fuertes bombillos y empezó a iluminar la zona. Bien, Efraín moviéndose en distintas zonas de la casa donde estaba y disparando desde distintos sitios. Y entonces eso origina una leyenda, que él se transformaba en gato, en animal, en cucaracha, bueno, en toda clase de animales, y desaparecía. Porque cuando realmente tumban la casa a plomo, ¿sí?, él no estaba. En esa casa, que después se convirtió obviamente en una casa tomada por las autoridades, alguien colocó una placa que decía: aquí peleó un cobarde criminal contra 1.200 valerosos soldados colombianos.
Estamos en un barrio popular de Bogotá, un barrio en el que uno encuentra una gran cantidad de negocios, en el que la gente vive del comercio, pero un barrio en el que también pasó un episodio grandísimo de la historia de Colombia, un episodio violento. ¿Estamos condenados los colombianos a repetir estos episodios violentos? Pues yo no creo en las condenas históricas, ¿no? Yo creo que cada sociedad, cada pueblo va construyéndose poco a poco y no es fácil dejar atrás ciertas cosas que nos han marcado como país. Pero es muy importante que estemos haciendo esto porque la memoria nos permite, nos ayuda a reinventarnos a nivel individual y a nivel colectivo. Hay muchas historias que todavía están esperando cronistas. Hay muchas cosas del pasado que nos pueden de alguna manera ayudarnos a entender nuestro presente y tratar de no repetir todas esas situaciones de injusticia que todavía se viven en Colombia, ¿no? Historias repletas de sangre, donde la realidad se estrella con la mentira y nos conducen a universos de dolor y crueldad. La clase dirigente colombiana se unió en el Frente Nacional, pero abajo los liberales y los conservadores se siguieron matando con formas horrendas. Usted recuerda que eso se hablaba del corte franela y cosas de ese estilo. Había gente muy famosa ponían una escopeta y cuando alguien pasaba por el camino le disparaban, y había gente que uno en esos pueblos decía, mira, fulanito de tal fue escopetero en tal época, y se escondía y hacía emboscadas para matar liberales o cosas. Ahora, muchas de esas muertes producían viudas, producían huérfanos, producían emigración a las ciudades, y claro, los grandes hacendados aprovechaban y aumentaban sus tierras. Es bueno mirar hoy muchas tierras que hoy aparecen de grandes haciendas que tanto tuvieron de sus orígenes de esa violencia liberal conservadora. Pero algunas leyendas no mueren con el cuerpo y trascienden. Leyendas que seguiremos analizando junto a ustedes después de estos breves comerciales. La historia de Efraín González es similar a la de Sangre Negra o Capitán Venganza, quienes también fueron bandoleros reconocidos que se negaron a negociar con las autoridades tras el Frente Nacional y finalmente fueron dados de baja. Tal vez uno de los municipios donde, un municipio de tradición indígena, de tradición de lucha muy liberal, en el que yo tuve mucha relación, una relación muy estrecha, fue el municipio de Quinchía en Risaralda. Y Quinchía, Risaralda es la tierra de Medardo Trejos, alias el Capitán Venganza. Tuvo una batalla de ejércitos de hacendados conservadores contra las fuerzas de Medardo Trejos, ahí en el río Piramá, que desemboca cerca a Irra, en el Cauca. E incluso había un camino de la guerrilla, yo lo recorrí, de la guerrilla, por donde Trejos se movía, pegado de rocas y de breñas, corriendo, digamos, desde Irra, se iba pegado a esas rocas y venía a salir a un punto que se llama La María, más allá, o incluso al mismo Arauca, que es un corregimiento de Manizales, ¿cierto? Entonces, conocí eso, conocí a su viuda, conocí a Dolores Trejos, una de las viudas, ¿no? Una de las viudas del Capitán Venganza, que después llegó a ser también una dirigente campesina, ya en las luchas agrarias de los años 70 y 80, en esa zona de Risaralda. Quedó una impronta de lucha. Y después, en Quinchía, Risaralda, hubo durante un tiempo focos importantes del EPL y de las FARC. O sea, una herencia, una tradición de esto. Nunca se entregó Venganza, Venganza lo mataron ahí, en esa zona. También tuve una oportunidad de conocer la zona de Cruz Vera, el de Sangre Negra, que era conservador. Sangre Negra no se quiso entregar y dio la casualidad de que me tocó pasar por la vereda
de donde era originario Sangre Negra. Él, cuando lo empezó a perseguir el ejército, recorrió esas zonas del norte, del occidente, Risaralda, de Apía, Santuario, La Celia, se conectó por Cartago y terminó resguardándose allá en su tierra natal, en el Cairo. Y ahí me mostraron el sitio donde lo mataron. Y un primo de él me dijo, mire, aquí en este árbol cogieron a Sangre Negra y lo mataron, y Sangre Negra murió acurrucado, me puso este gesto corporal para mostrarme cómo había muerto. Pero quienes conocieron y compartieron con Efraín González van más allá de la leyenda, del mito en el que se convirtió. Claro que al fin de cuentas dicen que Efraín se volvió así porque prácticamente lo obligaron. La historia que yo tengo era que era muy buen amigo y a mí me estimaba, y yo lo estimaba mucho a él, a pesar de que en ese tiempo se orinaba uno sin ganas, porque como lo perseguían muy horrible. Pero él en sí era un hombre, no era un hombre, o sea, para hablar con uno era un hombre muy tierno, muy tierno. Era una persona que inspiraba ternura, y yo digo que pues a mí en parte me da pesar, porque a él fue el dolor que lo llevó la muerte, aunque eso no es bueno, porque la venganza pues nunca es buena, ¿sí? Hombres que se vuelven planta y animal, que caen muertos y cuya sangre parece seguir expandiendo el mal por los suelos de Colombia. ¿Quiénes eran los asesinos? Campesinos humildes del lado de la región de las veredas conservadoras, que ellos tampoco sabían por qué hacían la violencia. Estaban siendo envenenados en su alma, en su espíritu, para matar, para asesinar, para quitarle las cosas a sus vecinos de las veredas, de las casas, que eran liberales sin responsabilidad. Nosotros no somos liberales por convicción o conservadores por convicción. Somos liberales y conservadores, resultamos siendo divididos en liberales y conservadores porque nacimos geográficamente en una vereda y porque nuestros abuelos habían nacido ahí y les tocó ser liberales. Y un día amanecimos con enemigos, sin tener una razón, sin haber hecho sin haber cometido la más mínima falta para que hubiese enemigos contra nosotros. Se derramó mucha sangre, la sangre que se derramó acá en todo esto Santander fue mucha por política. Momentos horrendos que continúan en la memoria de generaciones que nunca les conocieron, pero momentos que hasta el día de hoy marcan la vida y la historia de este país. La pacificación de las guerrillas de los llanos se daba, esas guerrillas eran liberales, influenciadas por Plinio Mendoza Neira y Carlos Lleras Restrepo. Esas guerrillas liberales se entregaron en pacificación en tiempos de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla tenía un papel fundamental al de ser el pacificador. Y evidentemente estas guerrillas se entregan y Rojas Pinilla, después de haber firmado el armisticio, y hay fotos de estas guerrillas entregando sus armas, fueron traicionados. De hecho, aquí en Bogotá, después de haber firmado el armisticio, Dumar Aljura y Guadalupe Salcedo fueron asesinados. Eso creó un recelo muy grande, que cuando, después de que cae Rojas Pinilla, que había cumplido su papel de pacificador, pero que se estaba mañando en el puesto, y entonces las clases dirigentes lo quitaron y dijeron, usted ya cumplió su papel, ahora seguimos nosotros, y se firma el Frente Nacional en los acuerdos en España entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo para dar 16 años de paridad y de alternatividad política. Esas guerrillas no se quisieron entregar. Esos remanentes que quedaron, tanto liberales como conservadores, a raíz de lo que pasó con Dumar Aljura y Guadalupe Salcedo, esos remanentes siguieron andando ya una especie de insurrectos errantes, ¿cierto? Andando por allí, incluso en actos delictivos, y ya les cayó después todo el peso de la ley y los terminó
digamos, eliminando, matando, como los casos que hemos contado aquí, Sangre Negra, o el mismo Chispas, o el mismo Capitán Venganza, o el mismo Efraín González, unos liberales y otros conservadores. Terminaron matándose, terminaron muertos, y las clases dirigentes liberales y conservadoras gobernando a placer el país por 16 años, y bueno, todavía por muchos más años. Aquí en Más Allá hemos recorrido la historia de Colombia a partir de personajes como Efraín González, como Sangre Negra. Hemos mirado los casos más impresionantes y hemos visto los mitos. Tal vez el mito es lo que nos define a todos, aunque tal vez en el fondo de esas historias fantásticas y sobrenaturales haya una verdad intangible, como si fuese una roca. Por eso siempre pienso que nuestro programa es diferente a los demás. Tratamos de encontrar la verdad abriendo la puerta del misterio. Y por eso los invito a que dentro de 8 días nos vuelvan a sintonizar aquí en Red Más. Al final, lo que haya pasado con estas personas solo nos deja una enseñanza. Algo que tal vez nos lleve a concluir que ojalá ninguna de esas crueldades y dolores se vuelva a repetir.